De todos los lugares que existen en el mundo, Japón es de lo más lejos que un par de uruguayos pueden llegar. Tan lejos queda que si haces un pozo que te lleve hasta el extremo opuesto del planeta, sacás la cabeza en el mar de la China Oriental, apenas a unas millas náuticas de las costas japonesas. Es que si nos vamos a meter en esta historia, hay que medir los lugares en millas de separación. Como esa milla de error cuando armaron la cancha en los Panamericanos y que les permitió a Pablo De Facio y Dominique Nuppel ganar una protesta y festejar la clasificación a los Juegos Olímpicos el jueves pasado. Hace nada más que una semana, a 2000 millas náuticas de acá, había nervios, había una tarea por cumplir y estaban todas las expectativas de poder conseguirla. Pero lo que no estaba era la tranquilidad de saber que, de tan lejos que parecía, ahora Tokio ya está cerca. Para Pablo serán sus segundos Juegos Olímpicos, después de aquellos en Río 2016, donde compitió junto a su esposa Mariana Foglia. La sensación de estar ahí tiene que valer todas las horas de dedicación, el dinero invertido y el trabajo que se tomó el Oveja para buscar la lana necesaria para financiar otro ciclo olímpico. Dominique todavía no lo vivió en carne propia, pero algo hay en ese sueño que la llevó a embarcarse con este equipo y ponerse al hombro muchas de esas responsabilidades que hacen falta. Tal vez algo tenga que ver, en su casa, las historias de su padre compitiendo en 2 ediciones de los Juegos Olímpicos. La acompañaron desde la cuna. Hay trayectos que son difíciles de medir. No hay sistema métrico decimal o anglosajón que explique qué distancia separa a un atleta de un Juego Olímpico, ni cuánto demora en recorrerla. Pero una vez alcanzado, se sabe cuánto se demora en contar las andanzas. Una vida. Hoy nos visitan aquí en vivo, por decir algo, Pablo De Facio, Dominique Nuppel. Bienvenido, gracias por estar. Muchas gracias a ustedes. Recientemente, más cerca del micrófono, recientemente clasificados a los Juegos Olímpicos de Tokio, lo lograron en Lima 2019. Y lo primero que queremos que nos cuenten es con qué sensación se bajaron del barco en esa última regata, ya sabiéndose olímpicos otra vez. En el caso de Pablo, otra vez, en el caso de Dominique, por primera vez. Bien. Que arranque Domi. Bueno, que en realidad la última regata antes de saber que habíamos clasificado, todavía no sabíamos que habíamos clasificado. Sabíamos que habíamos hecho un buen colchón de puntos ya para llegar a la medal, con muy pocas chances de que el peruano nos saque la plaza, pero todavía no había nada seguro. O sea, la certeza de que habíamos clasificado la tuvimos de noche, tipo en la cena. Mirá, ¿y cómo llegó esa noticia? Y estábamos esperando el WhatsApp, un poco desesperados los dos, del Scrappy, de Diego Estefan y el entrenador, que en ese tipo de protestas puede ir él como representante, como si fuera un abogado. Ajá. En vez de las que son por incidente con otro barco y eso no, pero en ese caso podía ir, porque es un pedido de reapertura, como quien dice. Y fue él. Entonces estábamos esperando, sabíamos que había entrado, que se había ido, había salido de la protesta y que estaba esperando la resolución y bueno, y ahí nos llegó el mensaje. En un momento llegó un mensaje que decía adentro. ¿O qué decía? No sé. Lo busco. Buscalo porque hablemos de la protesta mientras buscas ese mensaje que es muy interesante. ¿En qué consistió la protesta y qué fue lo que se estaba protestando? Bueno, nosotros en la última regata del penúltimo día antes de la medal race, navegamos sobre el lado derecho de la cancha, que no era el lado donde navegábamos habitualmente, y por ir al extremo de la cancha nos llevamos puesta una red de pesca. Habían varios bollarines con un cabo semisumergido, o sea que hasta que no estás a 2 metros no lo ves. Y además estas boyas formaban como una U. Y nosotros tuvimos la brillante idea de meternos adentro de la U. Quedaron entre red de pesca. Divino, sí, entonces, para poder zafar, teníamos que salir marcha atrás. En un barco. En un barco, no, o sea, dimos la vuelta, fuimos en sentido totalmente contrario hacia donde queríamos ir, varios metros, hasta poder... O sea, llegamos a izar Spinnaker, sí. que no va, o sea, es la tercera vela que va en popa, o sea, que va cuando va con viento a favor. Y hubo que hacerlo. Y lo tuvimos que hacer para salir de ahí. Rápido. Para volver a enganchar. Me parezco Fantino en este momento. En el momento que se dan cuenta que están en... ¿Vos me estás diciendo que estaban. En el momento que se dan cuenta que están entre red de pesca, ¿qué pasó por la cabeza? ¿Qué decisión? Porque eso no podemos parar el barco y ponernos a pensar cómo salimos. ¿Cómo fue esa toma de decisiones y ese momento de rápido, bueno, tenemos que salir de acá? No, cuando nos enganchamos, o sea, porque en verdad nosotros íbamos yendo para la derecha, viramos, ¿no? Que girar hacia la izquierda como para ir hacia la boya, se le llama la boya de Barlovento, que está
contra el viento, como quien dice, y empezamos a sentir el barco que se frenó. Nos dimos cuenta que era un cabo y otra vez giramos. Lo que pasó fue que cuando giramos, porque más o menos vimos por dónde iba el cabo, nos levantamos los dos para ver por dónde salíamos, a ver si seguía, porque se veía, pues estábamos cerca en ese momento, y vimos que el cabo seguía. Seguía. Y ahí hay que cambiar. Y ahí está en el tracker incluso. Yo creo que ahí derivamos y trabuchamos. Primero ¿no? atinamos a levantar las orzas. Claro. Pasa que teníamos que levantar 2 orzas y 2 timones para poder zafar y traer un chino. O sea, Imposible, no lo íbamos a poder hacer. imposible. Entonces, Al final de la giramos. entrevista se me acordar que hagamos un diccionario... Un glosario de vela. Glosario, sí, de vela español. Orsas, yo anoté Orsas. Orsas. Y Samos Speaker, algo así. Spinnaker. El juego de la orza, ¿te acordás de ese programa español? Bien, zafamos ahí. Entonces, ¿cuál fue la protesta? Que no debería estar ahí la olla de pesca, la cancha estaba mal armada. Claro. O sea, Exactamente. La cancha de regata tenía una posición teórica en esa área, en la bahía, ¿no? En nuestra área, porque hay 3, 4 áreas de regata había. En la nuestra tenía un lugar indicado como medio teórico, y después, en la primera protesta que hicimos no nos dieron nada, pero en la segunda nos pusimos con más tiempo a buscar bien todos los puntos donde estaban las boyas del día anterior, porque ya fue un día después cuando la ganamos, ¿no? Buscamos todas las boyas, buscamos la posición de la cancha, todo estaba corrida, bastante corrida. Un Si hubiera trabajo estado de en el lugar, investigación. si hubiera estado en el lugar original que tendría que estar, la red no hubiera estado. Claro, ahí. no se llevaban puesto nada ustedes. No, estaban adentro del área. Claro. Y ahí, bueno, la protesta se la dieron y llegó el mensaje de texto, el WhatsApp que decía... El mensaje era: saquen 2 pasajes más para Tokio, nos dieron el regreso. Vamos, Qué saquen 2 grande. pasajes más para Tokio, qué lindo. ¿Ya lo sacaron? No. Todavía no. Vayamos, eso. No sabemos ni qué vamos a hacer todavía. vayamos un paso antes, que hablábamos en la presenta. Qué difícil, ¿no? Que es cuantificar lo que lleva un camino, ¿no? Planificar un camino o un juego olímpico, ¿no? Oveja mientras pestanea largo. ¿Qué implica para los que no están en el mundo de las disciplinas olímpicas? ¿Qué implica pensar un camino a un juego olímpico? Yo creo que lo primero es tener las ganas. Y lo más difícil es a veces... A ver, yo hablo por mí, ¿no? En mi caso, en mi experiencia, que es la segunda vez que lo intento. Sin duda las 2 veces fueron diferentes, bien diferentes. En una que fue la anterior, o sea, apostamos todo, hicimos todo lo que podíamos y lo que no también para llegar. Y bueno, se llegó. Además, hacerlo en familia tiene un sabor diferente también. Y este camino fue un poco más austero. Y si hablo por mí, lo más difícil en este camino fue lograr sacar mi cabeza. Siempre pensé que lo iba a poder hacer mejor que el anterior. Mejor planificado, con un poco más de apoyo. Y hacerlo de una buena manera. Porque en la campaña pasada aprendimos muchas cosas de lo que hay que hacer y de lo que no también. Y bueno, y lo más difícil de esa campaña para mí en lo personal fue la familia. El haber hecho viajes muy largos, estando lejos de ellas, ¿no? Con 2 hijas, sí. Y el otro, el quiebre de decir, bueno, no podemos hacer lo que queremos y tenemos que hacerlo de tal manera. Con lo que hay. Con lo que hay. Eso fue lo más difícil en lo personal, claro, porque ahí psicológicamente hablando. Es como hacer un duelo. Vos sabés que hay una forma ideal de hacer las cosas y también sabés que no la vas a poder hacer de esa forma ideal. Y sabés que tenés potencial para dar un poco más. Eso también. O sea, por lo menos creo que podemos dar más. Sigo insistiendo en lo mismo ahora, más todavía. Y lo más difícil fue eso y me llevó toda la campaña, Ojo, no... Porque claro, la cabeza se te dispara a lo que podríamos estar haciendo. Me llevó hasta febrero de este año, marzo. Sí, que tuvimos una charla entre nosotros, o sea, no... Y con la psicóloga también, no es fácil. Y muchos momentos pensé en... ¿Para qué estoy haciendo esto? Y... O sea, lo mismo que me pasaba antes con otras cosas, me pasó en esta con eso. Y en tu caso, Dominique, te subís a, como decía Pablo, la experiencia de Pablo, que debe ser más que interesante en esto de recorrer un camino olímpico. ¿Cómo fue? Sí, o sea, para mí fue un poco más fácil en cierto sentido porque yo ya contaba con toda la experiencia que tenían ellos como equipo. Y nada, yo me subí a algo que, como lo veía de afuera, ya estaban dando. Después, una vez que estaba adentro, vi que había que dejar un montón de cosas de lado. Igual como que
nunca dudé a decir, uy, no, todo lo que estoy perdiendo. Siempre que tuve que elegir, la decisión era clara, era tipo, sí, quiero hacer esto. Pero en el camino te vas dando cuenta como todas las opciones que no tomás por hacer la campaña. Claro, las cosas que vas dejando de lado, Claro. o vas posponiendo. ¿Y se pospone mucha cosa? Y sí, o sea, Se pone una pausa en la vida. más o menos. Una pausa que puede durar... ¿Cuánto es el camino olímpico? ¿2, 3 años? No, los juegos empiezan... Los 4 años próximos antes. juegos empiezan cuando terminen Tokio. O sea, terminó Río y ya empezaste a planificar Tokio. O antes. O antes Sí. O antes incluso. tenés que decidir si lo querés hacer o no y ver de qué manera vas a hacerlo. Yo antes de Río ya sabía que tenía ganas de seguir y ya se demoró todo un poco porque la clase misma que navegamos cambió el formato del barco, entonces se demoraron los barcos, se demoró todo, pero en realidad uno empieza a pensar, ok, bueno, hay que vender todo lo que tenemos y cómo vamos a hacer, ¿no? para encarar el siguiente barco. Bueno, y en el día a día, esas dificultades de las que hablan ustedes, ¿qué es? Menos posibilidad de participar en diferentes campeonatos alrededor del mundo, menos preparación, apostar, no sé si había otra posibilidad después de Lima y si ustedes tenían pensado o era vamos a jugarnos todo a Lima que clasifiquemos ahí. Hay No, otra posibilidad, hay una más, había, sí. pero no estaba muy tenida en cuenta por los costos. O sea, la otra posibilidad es en el Mundial en Nueva Zelanda, Claro. que es en diciembre. Pero claro, ahí los costos se disparan. Y Sí, además hay un tema de nivel, o sea, hay que ser realista. Nosotros no corríamos regatas desde agosto del año pasado. Hasta ahora en los Panamericanos. Sí, Sí. de hecho, Un año. De hecho, en la Sí. campaña que llevamos hicimos 3 periodos, un- contando Lima. No, pero hablemos de verdad, haciendo campeonatos, hicimos un mundial en el 2017, ¿Sí? un mundial en el 2018, Una vez por año. Un un europeo. europeo, que eso fue todo un viaje junto, o sea, el Sí. mundial del año pasado y el europeo, y un sudamericano que fuimos a buscar la plaza y íbamos sin navegar y no nos fue bien. Ni siquiera nos sentimos bien navegando, o sea, es muy difícil. O sea, entonces, si no clasificábamos acá en Lima, ir al mundial a clasificar era imposible casi. ¿Cuánto cuesta mover un barco a Nueva Zelanda, por ejemplo? O por ahí. Un contenedor, te puedo decir Europa, Sí. que lo tenemos más fresco porque lo hicimos 2 veces, o sea, en la campaña, ida y vuelta te termina saliendo $10.000 más o menos. Mover solo el barco. Sí. El contenedor, Claro, el contenedor. Llega a un puerto sí. y de ahí lo tenés. Porque no llega al puerto que competís, me supongo. No. No, haces base, nosotros hacemos base en Barcelona, Bien. por ejemplo. O sea, $10.000 llevar el barco hasta Barcelona y traerlo. Sí. Sí. Y allá mantenerlo, supongo, pagar un alquiler de algo. ¿Cómo es? Allá cuando viajás a Europa, en el caso de ir a Europa, agarrás, alquilás un auto, le pones un enganche y bueno, nosotros lo único que tenemos además del barco de acá es un gomón con un tráiler que lo usamos cuando vamos a Europa y está ahí guardado. O sea, entonces enganchamos ese tráiler, ponemos este barco arriba con todas las cosas que mandamos de acá y ahí arrancamos. ¿Y esos $10.000 salen de tu bolsillo? No, depende. O sea, no hay que, a ver, si hay un motivo por el cual no hemos hecho nada, es porque no tenemos más plata nosotros. Entonces vamos con lo que conseguimos con sponsor y con los que nos apoyan, o sea, el Comité Olímpico, la Fundación. Pero está siendo muy poco, o sea, menos de lo que yo esperaba. Después de haber hecho una campaña, ¿no? Y tener chances, eso es lo que hablaba hoy, digo, que fue lo más difícil. ¿Y a Lima cómo fueron? A Lima fue en un tráiler. ¿En carretera? Por carretera. Sí. Ahora el Chato, que es un entrenador Sí. de la delegación, hizo 2 viajes. Hizo un viaje con nuestro barco primero, lo dejó allá, nuestro barco y un gomón, después volvió, y un viaje con los lasers, volvió, Al Chato le gusta igual hacer carretera. ahora Sí, le Por gusta. suerte, si no. trajo los lasers y hoy salió Tiene a que- buscar nuestro barco. Pero No, ayer Ayer, ya salió. sale en auto, o sea, todo ese trayecto no es que, Todo- Sí, sí, todo no es en que va en auto. avión y vuelve en auto. No. ¡Ah, No, la no. masita! Pará, ¿y ustedes fueron en auto para allá, para Lima? No, tampoco. Ah, fueron Nosotros solo el fuimos en Chato. avión. ¿Y cuánto demora el Chato yendo a Lima? Demora 3 días y 3 medio. días. No más de eso. Porque la hace. Sí, Para en la camioneta, duerme en la camioneta, hace todo así. ¡Qué viajecito! ¿Cómo estamos? Bien, y ahora para Tokio, eso que vos decías de las diferencias con los demás y recortarlas y prepararse de la mejor manera, ¿qué implicaría y cuánto podés recortar en un año?
Y de entrenamientos? no quiero decirlo, pero volvés a lo mismo. Depende de cuánto dinero tengamos de acá a los juegos. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Ni siquiera nos sentamos a hablar. Yo solo le mandé unos mensajes a Domi diciéndole, tipo, ¿qué estaría bueno hacer? Creemos que ir al Mundial no tiene sentido. O sea, Que es en Nueva Zelanda. sí, es en diciembre, es un gasto de dinero innecesario. Y mismo si tuviéramos dinero, yo no sé si lo haría, ni siquiera. Y el Mundial siguiente es en febrero en Australia, o sea, todo queda ahí en Oceanía. Entonces yo, así tirando líneas muy, muy básicas, nosotros dijimos, bueno, tendríamos que intentar hacer 2 o 3 campeonatos en Europa el año que viene, medio juntos. Y la idea más loca es irnos a Japón, 2 o 3 meses. A reconocer la cancha y el ambiente. Sí, a quedarnos allá. ¿Qué escuchamos de Japón y la cancha? ¿Sabemos algo? Sabemos, yo ya fui, pero hace mucho tiempo. Y igual lo que escuché es lo mismo que yo viví en aquellos tiempos. O sea, es un lugar que hay viento, que hay ola. Se mueve. Sí, es. Y tiene de todo, tiene viento, calma. O sea, te puede tocar un poco de todo. ¿Y cuáles son las condiciones en las que mejor se sienten ustedes? Sabemos que Lola navega mejor sin viento, eso está claro. ¿Y en el caso de ustedes? No, en realidad con poco viento, navegando en flota, o sea, con muchos barcos, andamos bien, porque la regata se vuelve muy táctica, y después sabemos con viento nos sentimos cómodos. Bien. O sea, con viento fuerte. Sabemos que el barco anda rápido. ¿Y el tema de las olas y eso? No, yo creo que hablando técnicamente, lo que nos falta a nosotros, y lo vimos ahora y lo venimos viendo hace un tiempo, es navegar con viento a favor, con Spinnaker. Con Spinnaker. Que es donde el barco va más rápido y se vuelve más extremo. Y para mí nos falta ahí de lo que se llama de 13 nudos, que son 20 kilómetros por hora para adelante. Y con ola. O sea, nos falta con respecto a los rivales fuertes, ¿no? O a los 3 que vinieron acá al Panamericano, que son top 10 mundial. O sea, cuando te pones a navegar con ellos, te hacen diferencia. Y ahí es donde creemos que nos falta, y eso se puede entrenar. O sea, no tenés que ir allá para entrenar eso. Podés entrenar en casa, o sea. Hace unos minutos, para los que lo están viendo por YouTube, estábamos viendo imágenes del barco navegando y volando, o sea, con los cascos del catamarán sobre el agua. ¿Cuántos nudos de viento hacen falta para que el barco vuele? ¿Cómo son las condiciones? El barco, vuela solo con viento a favor, en principio, con Spinnaker. Ahí estamos viendo de vuelta. El Spinnaker es esa vela azul. Es la vela azul, la vela claro. azul. Ahí. Y a partir de 6 nudos de viento, o sea, muy poquito viento, 6 nudos son... Como está en el video, ese día es con nada de viento. Ahí Muy poco viento. hay 5 o 6 nudos nada más, sí. O sea que no es algo que precises viento para No. hacerlo volar. No, es más, no. cuando hay mucho viento, no volás, porque mucho viento tenés ola y ya con ola se te complica un poco. ¿Qué vas haciendo, sapito? Sí, Sí. exactamente. Eso. ¿Viste cómo te hago? Te traduzco. volando. Términos técnicos. Haciendo zapito. Vemos que están, por lo menos en ese momento que veíamos hace un ratito, los dos del mismo lado del barco. ¿Qué se conversa en una regata? ¿Se da para hablar algo más que las indicaciones del barco o se puede hablar algo más? Nada más. Nada. Y indicaciones, me imagino, cortitas. Intentamos mantener Sí. una estructura, o sea, tenemos prehablado la comunicación, ¿no? ¿Qué se dice? ¿Qué van a salir a hacer? ¿Qué hablamos? Digo, sí, Sí. eso Y antes el rol de cada uno, o sea, qué dice cada uno. Yo le paso información todo el tiempo del viento, de qué pasa con el viento, y si veo algún barco que se cruza, y el Oveja hace más la parte de táctica y me dice qué es Vos lo sim- que vamos a hacer en la regata. Vos sos inspectora de tránsito. Más o menos. Pero, pará, ¿y qué información del viento le das? ¿Y cómo está soplando fuerte, poco? Claro, si ¿Lo hay- medís? Si aumenta, todo el si tiempo. disminuye, vamos a entrar en una zona con un poquito más de viento, se mantiene. ¿Y eso lo tenés en algún lado? No, ¿Se lo- mide o es lo a ojo? mirás, Lo a mirás, ojo. no, por la duda. A ojo, a ojo. También le erro, ¿no? Bueno, Así sí, como- pero es parte del juego. Es parte Claro, de. así que ahí vos... Mirá, medidora de viento. ¿Qué haces? Mido el viento. Mirá lo que nos preguntan desde la audiencia, puede estar bueno aclararlo. Los barcos que tienen todos los competidores en una regata, por ejemplo ahora en Lima, los NACA 17, ¿son todos iguales? ¿O puede haber diferencias de categoría o de que un barco esté más pro, por ejemplo, el del Yankee esté más pro que el de ustedes? No, son todos distintos. A ver, son todos iguales, son del mismo fabricante, Ajá. pero no hay una pieza igual a la otra. Y ahí nos metemos en algo demasiado técnico, ¿no? Que yo que sé, los mástiles pueden ser el palo, ¿no? Del barco Sí. puede ser más blando o puede ser un poco más duro. O sea, puede doblarse más o menos. Eso Y es a elección de ustedes.
No. Lo que te Eso toque. es lo que te toca. Lo que puedas conseguir. Vos si tenés mucha plata, compras 20, probás, descartás, vendés. Claro, lo vas tuneando. Te a vas todo. quedando. Lo mismo pasa con las velas, lo mismo pasa con las orzas y los timones. O sea, es como tener el mismo auto de Fórmula 1, pero cambiándole el motor. Sí, ponele. ¿Y qué Sí. modificaciones puedes hacer dentro de un mismo campeonato? ¿Se pueden hacer modificaciones de partes? No, nada. O sea que una vez nada. que arrancás a competir es con lo que tenés. Nada, lo más crítico del barco es, en este caso nosotros sabemos que tenemos un buen mástil, que es el mismo de Río, y lo más complejo del barco para mí son las orzas y los timones, y aparentemente tenemos un buen equipo ahí, pero por ejemplo hay que pintarlos. No sé, Sí, cada 6 lo que meses. veamos, se rayan todos los días, hay que lijarlas. ¿Pero por qué? Porque la presión del agua, esto es como un avión, como si el ala de un avión tuviera un montículo en el medio, Claro. que seguro que el Ya es avión rozamiento. no va a volar bien, Claro. porque el perfil va a dejar de sustentar. Esto es lo mismo en el agua. La última antes de pasar a la siguiente. ¿De qué trabaja alguien que navega como deporte? ¿De qué trabajan ustedes? Aparte de ser deportistas. De la De la náutica. náutica. ¿De la náutica? Sí. O sea, han hecho del deporte su modo de vida. Sí. En nuestro caso, Pero justo así- sí. Pero Ah. ¿qué hace alguien que vive de Claro, la haciendo qué náutica? tareas. Y yo tengo un taller de velas, de barcos. Ajá. Haces velas, reparás velas. Reparo, hago lonas, trabajo con cabos también, con las cuerdas. Bien. Y además trabajo profesionalmente, o sea, navegando. ¿Y acá qué mercado hay, por ejemplo, para las velas? Se rompe Lo- mucha lo- vela en Uruguay. Sí, digo, sí. ¿Veleristas som- aficionados o cómo Somos es? casi los únicos que trabajamos en velas. Bien. En lonas no, hay un montón de gente, pero hay mercado para trabajar. O sea, no mucho porque el país es chico, pero hay. ¿Y en tu caso, Dominique? Y bueno, un verano, por ejemplo, trabajé con él. ¿Haciendo qué? ¿Reparando velas? Reparando Sí. velas. Bien. No, pero también con los cabos, haciendo algunas reparaciones, navegando profesionalmente, haciendo traslados de embarcaciones de un lugar a otro. Eso de que un dueño de un barco pide moverlo de un lado a Claro, otro. vos tenés tu barco en Montevideo y querés ir a pasar el fin de semana a Punta del Este, pero no te da el tiempo para llevarlo. Entonces yo te lo llevo el viernes y me lo traigo el lunes. Y yo... Ah, mira. Qué lindo. Tener un barco y que lo Es, maneje es otro. como el Uber, pero de tu barco. Vamos a poner una aplicación. te muevo los barcos. Voy a invitar al pelado Romero, el operador, a que nos ponga la cortina para jugar con Pablo y con Dominique. Momento de jugar. No, demasiado. Momento de jugar. Bien, quedó clarísimo que es el momento de jugar. Esta es la parte que más nos gusta porque sentimos que lo vamos a poner un poco incómodo. y eso. La idea es hacerles un cuestionario de 5 preguntas que compitan entre sí. Y es sobre Tokio. Que compitan entre sí. Compitan entre La psicóloga no va a estar muy Que contenta. se arranquen los ojos. No. Es sobre Tokio. Y de Tokio, además, ¿no? Fa. A ver tengo idea de nada. cuánto han estudiado. No lo en Wikipedia todavía no lo buscaron. estudié todavía. No. Bueno, vamos. Pregunta número 1. A ver. Si alguno la saca de primera, se lleva la radio esta entera. ¿Cómo se llaman las mascotas de Tokio 2020? ¿Y sabemos qué animales son, por lo menos? No tengo idea. No pueden ser tengo animales. idea. Vos la viste, Ni la Felo? más pálida No, idea. no, Ni la vi, más no. pálida idea. Son bien cosas de ¿De japonés? Claro, ¿viste? Bueno, son como concept- robotitos. Conceptos. Ahí perdimos, No, perdemos medio la La de moda. Lima estaba linda, ¿no? El peluchito de Milko. Sí, de Lima. Milko. Ahí Pero está. no era un peluche tampoco. Se lo ganan los medallitas Milko, ¿no? Sí. Sí, ¿Y sí. le dieron uno a cada uno? No, nosotros no compramos uno. Pero es caro comprar a Milko, ¿no? Le Sí. pueden pedir a alguien, pedirle a Yo compré Fabiña, a para Florencia. para mi hija. Compré. Muy bien. Bien. Pero bueno, está. Bueno, vamos, No, vamos con opciones. ¿Las hacen precio por atleta? No, si callate No. que no llegamos a la... Nos quedamos dijeron que sin iban a estar merchandising. hasta el 11 y se fueron antes y todos aquí nos quedamos sin comprar nada. No. No, se quedaron sin Milko. Ay, mamá. Bueno, Vamos con opciones porque de la nada está Dale. difícil. El que la sepa la responde. Miraitowa y Taniguchi. Taniguchi. Miraitowa y Someiti. Qué buen japonés que tenés, ¿eh? Miraitowa y Naruhito. Agujito. O Miraitowa y Facundo Castro. Yo no soy mascota de Sí, Tokio. tapa mascota Tokio. Si ya estás acreditado. Es un yo no paso. soy mascota de la de acreditación en la Tokio. mascota es un paso. Yo tiro por la primera. Yo por la segunda. Porque... Vos decís Bien. Taniguchi y vos decís Someiti. Y sí. Y era Someiti. Bien, Dominique. Bien. Miraitowa Está todo arreglado, y Someiti. Está un poquito arreglado. Es raro. Me parece que son dos robots como mezcla con animales tipo un mapache y tienen como piezas de ajedrez. No los explique porque son cualquier inexplicables. cosa. No, Bueno, seguimos en Un Tokio. momento. Dicen que si lo mueves muy rápido te da epilepsia. ¿Quiénes son los protagonistas de la película Perdidos en Tokio? Ah, Lost in Tokyo. Los dos, es un actor y una actriz principal. Es muy buena la Robin película, ¿eh? Williams.
No, No. Era. vaya con opciones. Ni idea. Vamos con Vos sos opciones. el que mira películas. Sí, todo el pero no me tiempo. acuerdo, no me acuerdo. ¿Pero la viste? Sí, creo Tenés que memoria de verla. Bill Murray y Sandra es- Bullock. Bill Murray y Halle Berry. Gatúbela. Bill Murray y Scarlett Johansson. O Bill Murray y Facundo Castro. No, boludo, yo no soy actor. Murray y Facundo Castro. Pablo dice con sus dedos la número 3. creo que sí. Y lo dijo Le dijo firme. Sí. con, lo dijo con convencido. seguridad. Así y que- es correcto, y es Bien. correcto. Bill Murray y Scarlett Johansson. Notable. 1-1. me gustó que Facundo Castro aparece en todas. Sí, sí. ¿Cómo te ves con Bill Murray? No sé por qué me meten Entonces te en la estamos asociación. aprontando en Tokio. Tenemos que hacer el approach. Esta no es, es- esta no va a tener opciones, es tirar es una versión un open frutazo. Ok, dale. Seguimos en Tokio. ¿En qué año fue inaugurado el metro de Tokio? Es fundamental que tenga Fruta, se puede. Fruta, el que esté más fruta. cerca. Tirá vos primero. Es clave que tenga los carteles en occidental. Con lo avanzado que son los sí. japoneses, la habían inaugurado en 1500. Debe tener código QR. 1950. Bueno, mira. Ese es el ¿Y tiro usted? al blanco de Pablo. Ah, sí. Dominique. Y no sé. Tirando fruta. Sí, sí. No, no vale mirar la pantalla. Mirá cómo bichó, metió bicho. No veo nada, estoy más ciego. Sí que está sucia, tiene más polvo esa pantalla. No se puede ver nada. 40. Bueno. Y bueno, ganó Dominique por aproximación. Era 1927. Igual, pará, es yo viejo. a Dominique está bravo para hacer un metro. En 1940, en plena Segunda Guerra Mundial, los japoneses se iban a poner a construir un metro. Me sonaba Un poco complicado. después, porque. Claro. No, se recuperaron rápido. Podría haber sido el 50. Pero... 2-1 Dominique. En esta tiene prioridad Pablo para responder. ¿Tá? Oh. Sí, como en el surf, viste que tienen prioridad antes Y para no agarrar tienen la ola. para pasar ¿No hay en la vela un barco que tiene prioridad para pasar primero? Esta, Sí. Pablo, está. ¿viste? O en la calle. Está a la mano, Pablo, esta. Lo que sé de... ¿Atrás de qué museo se encuentra el jardín japonés de Montevideo? El jardín japonés. En el ¿No? barrio japonés. Ay. Ni idea. En el jardín Dominique. japonés. ¿Hay opciones? Hay opciones, hay opciones, hay opciones. Museo Blanes, Sí. Museo Torres García, Acá nomás. Museo Nacional de Artes Visuales Ajá. o Museo Facundo Castro. Pero no tengo. Sí, con todos los lentes que usaste. Yo me acuerdo de haberlo visto ahí y de los rulos. Está bien. Está lindo. el Blanes. museo. Correcto, Dominique, bien. Se puso 3-1. Ya está, Está me complicadísimo esto. Esta solo la levantás, Pablo, si la sacás sin opciones, de one. A ver. España fue el primer país en designar su abanderado para Tokio 2020. Su abanderade, para no dar pistas. O si no fue el primero, no importa, ya lo designó. Para nosotros fue el primero. Un año antes, ya tienen a la persona. ¿Quién fue elegido para portar la bandera española en Tokio 2020? ¿Sabemos? No. Hay ¿no? que tirar opciones. ¿Opciones? A ver, decime las opciones. Rafael Nadal, tenista. Sí. Saúl Cravioto, Sí. canotaje. Mireia Belmonte, natación. Sí. Carolina Marín, badminton. Mi ídola. O Facundo Castro, periodista. Pero para, ¿qué tenés? ¿Familiar en España? ¿Tenés Bueno, pasaporte soy- español? y Castro Olmedo, joder. Tenés- De ahí también, vamos a tirar. Nadal, Tiro- Cravioto, Belmonte, Marín. Belmonte. Mirá la Ganadora. ganadora. Yo voy con una de las chicas, también la otra. Carolina Marín. Carolina Marín. Gran jugadora de badminton, de la mejor del Badminton. mundo. Ninguna de las dos. El piragüista Saúl Cravioto. Oro en Río. Mándenle saludo porque la verdad ni idea. Oro en Río, ¿cómo que no? no? ¿Cómo no? Saúl No lo Cravioto. conozco. Pasa, le Tampoco, falta informe Robinson a vos, Nacho. Yo tampoco lo conozco. Dominique, te llevas el premio mayor, que es un triste pelotín de PDA. Pensé que iba a haber opciones de Es lo que premios. hay. Iba a haber opciones de Te llevas premios. un Facundo Castro de No, premio. no le den más premios. Facundo, no puede aparecer más en los premios. No. Me retiro. Muchas gracias, Pablo y Dominique, por poder estar rato con nosotros. Y lo mejor de acá a Tokio. Que Bueno, gracias a ustedes Muchas por, gracias por a estar ustedes. siempre ahí, por- firme. Es un placer. Y que este año que vos decías, todavía no sé ni qué vamos a hacer. Bueno, que cuando lo tengan un poco más claro, ya lo vamos a estar contactando para ver cómo sigue el periplo. Dale, muchas gracias. Vamos arriba, ya seguimos con PDA.